Bienvenidos todos. Amén. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Sé que el día de hoy Dios tiene una palabra hermosa para ustedes. Amén. Le damos la bienvenida a Edward, a Silvia, a su familia, que vienen de Veracruz, a Ciudad Ojeda, pero vienen esta vez a quedarse. Así que esta es su casa. Grandes cosas Dios tiene para ustedes. Amén. Vamos a seguir con una serie que hemos estado ministrando, la serie Activando la Genética de la Fe. Estuvimos hablando domingo hace 15 días, un viernes hace 15 días, de apagar los dardos del maligno a través del escudo de la fe. Y el día de hoy vamos a compartir un tema titulado Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Y vamos a leer en el libro de Habacuc, capítulo 2, el verso 4. Habacuc, capítulo 2, verso 4, dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. A ver, dile a la persona que tiene a tu lado: mas el justo por la fe vivirá. En la plenitud de nuevos comienzos, nosotros hemos estado hablando, hemos estado compartiendo que nuevos comienzos es un tiempo de romper los ciclos de oscuridad. Es un tiempo de romper ciclos de maldición y ciclos de maldad, con un propósito de poder entrar en la dimensión del reino de Dios. En la dimensión del reino de Dios, nosotros caminamos de poder en poder, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. En los ciclos siempre son cosas malas que de repente te pasaron en el pasado y que quieren venir otra vez al presente. Tú tienes que romper eso a través de la fe en Cristo Jesús y a través de la legalidad de la palabra. Ahora, para poder nosotros entender lo que quiso decir el Señor en Habacuc capítulo 2, verso 4, cuando dice: mas el justo por la fe vivirá, tenemos que leer el contexto de todo el libro, estudiar de una manera breve el contexto de lo que viene hablando Habacuc y lo que el Señor le responde. Por ejemplo, el libro de Habacuc comienza con un reclamo al Señor. En Habacuc capítulo 1, el verso 2 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvará. Entonces Habacuc comienza reclamándole al Señor, porque en el tiempo que él profetizó esto, la tierra estaba llena de iniquidad. La tierra, la nación de Israel, y no solamente la nación de Israel, sino las naciones en ese tiempo estaban llenas de destrucción y estaban llenas de violencia. Habacuc capítulo 1, el verso 3 dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levanta. Diga conmigo: destrucción, violencia, contienda, pleito. Ese era el contexto de lo que estaba viviendo Habacuc. Y si usted lee Habacuc capítulo 1, el verso 4, dice: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Entonces la ley de Dios en ese tiempo estaba debilitada. Quiere decir que tanto el escuchar la palabra, como el obedecer la palabra, como enseñar la palabra, todo eso estaba debilitado.
La gente no estaba predicando, la gente no estaba enseñando, la gente no estaba escuchando, y por causa de la falta de la palabra, la tierra se llenó de violencia, hablando de la nación de Israel. Entonces la nación de Israel se aparta de Dios, se aleja de los mandamientos de Dios, su tierra es llena de violencia, su tierra es destruida por causa de que la ley de Dios se estaba debilitando. Entonces el Señor envía un ejército para invadir a la nación de Israel. Envía a los babilónicos, envía a los caldeos. Y en Habacuc capítulo 1, versos 5 al 11, nos habla de algunas características del ejército de Babilonia. Habacuc capítulo 1, verso 5, vamos a leer algunos versos, no lo vamos a leer todo. Habacuc 1:5 dice: mirad entre las naciones y veis asombrados, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel, presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Aquí está hablando del ejército babilónico que iba a tener la fuerza para destruir a la nación de Israel, porque la ley de Dios se había debilitado. Cuando dicen amén, dile a la persona que tiene a tu lado: cuando tú vayas a estudiar un texto, dile, cuando tú vayas a estudiar un texto, estudia todo el contexto, porque si lees el texto sin el contexto, puedes enseñar un pretexto. ¿Cuánto dice que amén? Por eso vamos poco a poco, vamos a ir investigando cuál es el contexto. Entonces Habacuc se está quejando contra Dios. Señor, hay violencia, Señor esto, Señor, mandaste a los caldeos, respóndeme, Señor. Y entonces Habacuc capítulo 2 verso 1 comienza con la espera de esa respuesta del Señor. Sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza afirmaré mis pies, velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. O sea, Señor, yo estoy aquí, voy a esperar, voy a estar de pie, voy a estar velando, porque tú me tienes que responder estas quejas que tengo delante de ti. Tú me tienes que responder porque hay tanta violencia, porque hay tanto desastre, porque hay tanta iniquidad, porque la palabra se ha debilitado, porque la gente no quiere buscarte a ti. Aquí voy a estar velando hasta que tú me respondas. Y entonces en Habacuc capítulo 2 verso 2 el Señor responde, porque cada vez que tú oras a Dios, Dios te va a responder y te va a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y entonces en Habacuc capítulo 2 verso 2 dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Entonces el Señor le respondió: escribe la visión, escríbela en tablas, para que el que la lea corra. Entonces, cuando dice la escritura, la visión habla de una palabra profética. Levante sus dos manos, diga conmigo: habla de una palabra profética. Pero esa palabra profética era la respuesta que Dios le estaba dando a Habacuc. Y esa respuesta era una palabra de juicio. Esa visión, esa palabra profética era una palabra de juicio y destrucción contra Judá e Israel. Si quieren, lean este pasaje en su casa, Habacuc capítulo 1 versos 5 al 11. Y era una palabra de juicio contra Babilonia, contra los que estaban invadiendo la nación de Israel. Habacuc capítulo 2 versos 6 al 20. O sea, por esa razón, y nosotros a veces malinterpretamos el texto y decimos: no, que la visión te hace correr, que la aceleración, que esto y que aquello. Pero lo que está diciendo es que cuando se lea esta visión de juicio, la gente, cuando la lea, va a escapar.
que cuando la gente lee esa palabra de juicio va a correr, pero no correr por aceleración, sino correr de espanto por el juicio que iba a venir sobre la nación de Israel y el juicio que iba a venir sobre las naciones de la tierra. Entonces imagínense la respuesta del Señor y cómo habrá quedado Habacuc por esa semejante respuesta. Entonces él después le dice, aunque la visión aún por un tiempo se apresure hacia el fin, no mentirá, aunque tardare. O sea, cuando leemos esto en el contexto, decimos, Señor, tárdate. Que tu juicio se tarde. ¿Están aquí? Espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Dios iba a retardar esta visión profética de juicio para darle a la nación de Israel una oportunidad de arrepentimiento. Pero después dice, pero sin duda esta palabra, Habacuc, se va a cumplir. Juicio para la nación de Israel y juicio también para los que están oprimiendo tu nación. Entonces, en todo este contexto es donde Dios le dice a Habacuc, capítulo 2, verso 14, el Señor le dice a Habacuc, mas a pesar de todas estas cosas, mas el justo por la fe vivirá. O sea, el Señor le dice esto porque en medio de la violencia, en medio de la destrucción, en medio de la iniquidad, nosotros tenemos que vivir más allá de eso, aplicándolo a nuestras vidas. Nosotros tenemos que vivir más allá de las circunstancias, más allá de las circunstancias que se puedan presentar en nuestra nación y más allá de las circunstancias y los problemas que se pueden presentar en nuestras naciones. Entonces la única manera de vivir, la única manera de sostenernos y la única manera de recibir lo que Dios nos ha profetizado, porque Dios ha profetizado cosas buenas para su iglesia, todo don perfecto proviene de Dios. Para recibir lo que Dios tiene para nosotros, la única manera es viviendo por fe. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? O sea, en medio de las circunstancias adversas que atacan las naciones de la tierra, porque no solamente nuestra nación está siendo atacada, primero fue el terremoto en Ecuador, después problemas en las naciones, muerte en Estados Unidos por la guerra interracial, blanco con negro, que los policías, terremoto en Italia, tantas naciones están temblando. No solamente tenemos problemas aquí en las naciones, fuera hay problemas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir en este tiempo? Por fe. Entonces, en medio de las circunstancias adversas que atacan las naciones, no debemos tomar el ejemplo de Habacuc. Andar con queja, ni con impaciencia, preguntándole al Señor, Señor, ¿por qué tú no haces algo? Si hemos orado, si hemos profetizado, Señor, ¿dónde está tu palabra? Entonces, ¿qué dice el Señor? Aunque se tarde lo que Dios ha hablado, su propósito, eso se va a cumplir sobre nuestras vidas. Y entonces, en medio de toda esta profecía que la gente cuando la leyera iba a salir corriendo, en medio de esa dificultad, el Señor le dijo en Habacuc capítulo 2 versos 13 y 14, dice, ¿no es esto Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajan para el fuego y las naciones se fatigarán en mano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. O sea, Dios dice, a pesar del juicio, a pesar de los problemas, a pesar de la violencia, a pesar de la destrucción, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Quiere decir que en medio de las dificultades, la palabra de Dios se va a fortalecer, el reino de Dios va a seguir avanzando, el reino de Dios viene con violencia, pero los violentos, los valientes son los que arrebatan todas las cosas grandes que el Señor tiene para nosotros. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte.
Ahora, Habacuc cambió sus quejas y sus reclamos al Señor, su impaciencia, lo cambió por alabanza y adoración. En Habacuc capítulo 3, verso 1 al 3 dice: oración del profeta Habacuc sobre el Shiniob. Oh Jehová, he oído tu palabra. De mí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo de los montes de Parán. Su gloria cubrió los cielos. Y empieza a dar una alabanza. Cambia su queja por adoración. Y este es un tiempo donde debemos cambiar las quejas, los problemas, las cosas que decimos: ¿por qué pasa esto? Si Dios me está hablando esto, si Dios me está profetizando esto, ¿y por qué me pasa esto? Escuche, cambie las quejas, cambie la amargura y disfrute la presencia de Dios y cante alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero profetizar que Dios cambia tus quejas en alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Habacuc aprendió la lección. Mas el justo por la fe vivirá. Él mismo recibió esa palabra. Porque Habacuc capítulo 3 verso 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, no importa la circunstancia, no importa la escasez, no importa la violencia, no importa que estén temblando las naciones, con todo y esto yo me alegraré en el Señor. Con todo y esto voy a cantar, voy a adorar y voy a seguir creyendo en el Señor, porque voy a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? O sea, la palabra de Dios trajo un cambio en la vida de Habacuc. De un hombre amargado, de un hombre frustrado, de un hombre sin esperanza, de un hombre que se atrevía a quejarse y a reclamarle al Señor. Ajá, Señor, ¿por qué no me salvaste? Señor, ¿por qué pasa toda esta violencia? ¿Y por qué tu ley se debilita? Y reclamándole al Señor. O sea, él fue cambiado cuando Dios le respondió. Y él se transformó en un adorador. Él se transformó en un hombre de fe que pudo decir: aunque no haya nada, yo con todo y esto, yo me alegraré en el Señor. Fue un hombre que venció el temor, que venció la escasez, que venció sus problemas internos. Y él pudo decir en Habacuc 3:19: Jehová el Señor es mi fortaleza. O sea, él pudo aprender y dijo: wow, estaba débil, estaba mirando más, estaba dejándome guiar más por los sentidos, por lo que estaba viendo. Pero ahora entiendo que el Señor es el que me fortalece para vencer estos problemas. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es mi fortaleza, Él hace mis pies como de sierva y en las alturas me hace andar. ¿Qué quiere decir esto? El Señor me ha puesto por encima de la violencia, por encima de la destrucción, por encima de la escasez, porque el Señor es mi fortaleza, porque ya no ando por vista, sino por fe, porque he entendido lo que Dios me ha hablado. El justo por la fe vivirá. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte en esta hora. Entonces, no debemos perder la fe y la confianza en el Señor. Debemos mantenerla. No debemos perder la fe y la confianza en el Señor. Debemos mantenerla. Hebreos 10, verso 35. Hebreos capítulo 10, verso 35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. O sea, lo que dice el autor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, es que en medio de la persecución y de los problemas, tu fe debes mantenerla. Porque en el contexto que el apóstol Pablo, que yo creo que fue uno de los escritores de Hebreos,
está diciendo eso, es un contexto de padecimiento, es un contexto de persecución. Y vamos a leerlo. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 32 al 34. Hebreos capítulo 10, verso 32 al 34 dice: pero trae a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminado, sostuviste gran combates de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque los presos también os compadeciste, y él despojó de vuestros bienes, sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues, después dice, en ese contexto, no perdáis pues vuestra confianza. O sea, a pesar del padecimiento, la persecución, todas estas cosas, no debemos perder nuestra fe. No debemos perder nuestra confianza. ¿Por qué? Porque nuestro galardón es demasiado grande. O sea, y entonces el apóstol Pablo dice, después de haber luchado tanto, después de haber padecido, después de llegar tan lejos en el reino, vas a flaquear, vas a abandonar. Cuando estás a punto de recibir la recompensa, de recibir el galardón, de recibir lo que Dios tiene, tú vas a decir, me rindo, tiro la toalla. Ahora vas a retroceder, ahora vas a perder la cosecha. Por eso el mismo autor de los Hebreos dice, mas el justo por la fe vivirá. Hebreos 10:38, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces no es solo tener fe y confianza, es tener paciencia, es mantenerse confiado en el Señor a pesar de las dificultades. Es mantenerse confiado en el Señor a pesar de la presión. Es mantenerse confiado y soportar. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, soporta, enfrenta y confronta los problemas a diario. ¿Cuántos dicen amén? No te rindas, no retrocedas, porque lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es demasiado grande. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Entonces la fe en Cristo, la fe en su palabra, en sus promesas, siempre te van a hacer avanzar. La palabra de Dios, cuando tú crees, siempre vas a crecer, siempre vas a vencer los problemas, siempre vas a saltar las adversidades y las dificultades, siempre vas a ir de gloria en gloria y de poder en poder. Pero esto es si usted se mantiene confiado en el Señor, si usted se mantiene en fe con el Señor, usted va a crecer, usted va a avanzar, nadie lo va a detener. No importa el gigante, no importa el muro, no importa la dificultad, no importa el problema, usted es más que vencedor en Cristo Jesús, pero usted se tiene que mantener creyendo. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? No importa que usted vea que todo lo que ve se vuelva en contra de usted. Usted no anda por eso, usted anda por fe, anda por una fe superior, anda por una autoridad superior, y es la autoridad que Cristo le ha delegado. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Entonces dile a la persona que tiene a tu lado, dile, tú no eres un cobarde para andar retrocediendo. Pueden sentar. Los cobardes son los que retroceden. Los cobardes son los que arrugan. Entonces cuando tú retrocedes, escuche bien, cuando tú retrocedes a tus conductas y actitudes del pasado. Amén. Retrocedes a la forma maldiciente y vulgar de cómo tú hablabas en el pasado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están aquí todos? Préstame atención. Entonces empiezas a colocar en el Facebook
cosas vulgares, groserías, empiezas a decirlas. O sea, retrocedes en tu conducta porque piensas que soy libre, yo no tengo religión. Escuche bien, la Biblia dice todo no es lícito, pero no todo nos conviene. Hay cosas que tú no puedes negociar con ellas. Tú no puedes retroceder a las cosas del pasado. Tú no puedes buscar las amistades de que no eran sin propósito del pasado. Tú no puedes buscar los amigos con las cuales las personas te echaban cervezas y bebías y eran los amigos de rumba. O sea, tú no puedes retroceder. Tú no puedes retroceder en tu mentalidad. Tú no puedes retroceder en tu lenguaje. Tú no puedes retroceder en tus actitudes. Tú no puedes retroceder en tu vida de oración. Tú no puedes retroceder en tu vida de adoración. Tú no puedes retroceder en tu vida de santidad y de pureza. O sea, tú no puedes caminar menos en el reino y más en el mundo. No puedes ver las cosas de Dios como algo aburrido y las cosas del mundo las aplaude, porque estás retrocediendo. Porque dice la Biblia, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando tú eres una persona que ha perdido la fe, empiezas a retroceder y empiezas a aplaudir más las vagabunderías y el pecado del mundo. Entonces, usted debe entender algo. Lo que dice Hebreos, capítulo 10, verso 39. Yo sé que esto nos saca gritos de júbilo, pero no importa. Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Porque la fe no es algo solamente para recibir bendiciones en esta vida. No es solamente para que las promesas de Dios aquí en esta vida se hagan realidad. La fe es un asunto de mantenernos salvos, de preservar nuestra alma. Por eso es que dice, ahí no habla de la fe de salvación, sino de la fe perseverante para guardar nuestra alma en Cristo Jesús para vida eterna. O sea, si una persona retrocede y se aparta y viene y se aparta y vuelve y se aparta, ¿usted cree que esa persona es salvo? Porque la fe, dice la Biblia, si crees serás salvo. El creer y la fe es algo de todos los días. No es que ahí no dice si creíste serás salvo. No, si crees todos los días. Debes creer hoy, debes creer mañana, debes creer en el 2017, debes creer en el 2025. Siempre te tienes que mantener en fe para que se mantenga la salvación y la vida eterna que Dios ha prometido para tu vida. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Entonces, un punto que quiero tocar es el mundo de las emociones versus el mundo de la fe. El mundo de las emociones versus el mundo de la fe. Vivimos en un mundo que está gobernado por un sistema que está bien diseñado. Ese sistema está diseñado para que vivamos por las sensaciones, por las emociones y por las pasiones. Entonces mucha gente basa su felicidad en las emociones. O sea, cuando todo lo que les rodea está bien, ellos están alegres. También debemos entender algo, que las emociones, levante su mano derecha, diga conmigo, las emociones son de corta duración. Las emociones son de corta duración. Por ejemplo, muchas personas confunden la emoción con el amor. Doy este ejemplo a cualquier persona le puede pasar esto. Por ejemplo, un ejemplo de ello es cuando los jóvenes son novios o son recién casados. Ellos al principio todo es emoción, pero ellos tienen que pasar de la emoción al amor.
¿Por qué? Porque al pasar los años hay más responsabilidad, están los hijos, está el trabajo. También cuando pasan los años los dos empiezan a conocerse bien, a conocer las cosas buenas y las cosas malas. También empiezan a envejecer y esa persona tiene que entender que la emoción es pasajera y que el amor es eterno, y tiene que pasar de una emoción que es pasajera a algo más poderoso y a algo más fuerte, que es el amor. ¿Por qué muchas personas, algunas personas, vamos a decirlo así para no generalizar, algunas personas dejan al esposo, dejan la esposa porque quieren sentir la emoción de chamo? Cuando eran chamos, cuando sentían esas emociones, quieran volver a sentir, la siente, pasan los años, se acaba la emoción porque la emoción es pasajera y buscan a otro o a otra para seguir porque están adictos a la emoción. Hello. ¿Cuántos dicen amén? Quiero explicarme muy bien en cuanto a esto. Vamos a poner otro ejemplo. Cuando comenzamos de nuevo creyente con el Señor, empezamos a experimentar muchas cosas. Empezamos a experimentar la presencia de Dios. Dígame, si es la primera vez que alguien ora por ti, te caes, te paras todo emocionado, wow, caí. O si fue el primer momento donde hablaste en lengua, eso fue algo emocionante, ¿sí o no? A ver, ¿cuánto fue para usted emocionante cuando usted habló en lengua? O cuando le dieron una palabra profética, usted no duerme esa noche. O como cuando te ponen a predicar y tú predicas. Por ejemplo, la gente que predicó en CB Liderazgo, esa no durmió esa noche. Estaban todos emocionados. Y está bien, es legal. Pero lo que estoy diciendo no es que la emoción sea mala. Lo que es malo es volverte adicto a esa emoción. Porque después que predicaste aquí, no dormiste esa noche, y de repente en la semana hubieron problemas y la dificultad, y como que la emoción de la predicación se te fue. Porque la Biblia no dice que nosotros debemos vivir por emoción, sino que el justo por la fe vivirá. Y hay tres cosas que van a permanecer: la fe, la esperanza y el amor. Y el amor está por encima de la fe y de la esperanza. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Entonces, si nosotros trasladamos la adicción de la emoción del mundo al reino, también es peligroso. Porque después, cuando se terminen todas estas cosas, cuando esas nuevas experiencias que tienes, ya te acostumbraste a hablar en lengua, te acostumbraste a caer, has caído como 40,000 veces. Te acostumbras a esas cosas porque perdiste el amor y te basas en la emoción. Entonces ahí es donde la vida cristiana se vuelve rutinaria. Es donde la vida cristiana se vuelve ritualista y donde tú te vuelves religioso. ¿Por qué? Porque se te acaba la emoción y las mariposas del principio. Ya no sientes esas mariposas que tenías al principio cuando eras nuevo creyente. Antes te levantabas las manos y llorabas y te arrodillabas y gritabas: ¡te amo, Señor! Ahora te amo, Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están aquí? Pónganme atención a esto, que esto es muy interesante, muy bueno. Yo aprendí con esto. Entonces, ¿qué sucede cuando empezamos a dejarnos emocionar por las cosas de Dios? Solamente emoción. Caemos en desánimo, caemos en depresión, entonces caemos en rutina. Entonces decimos: nos falta algo. Ya no es como antes. Ya no siento lo que sentía cuando era nuevo convertido. Claro, porque maduraste. No lo vas a sentir. Porque no es emocional. Ya maduraste, ya no te dejas guiar por las emociones.
O sea, no importa si sientes, no importa si se te paran los pelos, no importa si caes o no caes. Tú pasas de la emoción a la legalidad de la palabra. Aunque usted no lo vea, aunque usted no lo sienta, aunque usted no se le pare los pelos, aunque usted no caiga. Si Dios te habla una palabra, usted tiene que pasar de la emoción a la fe. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor en esta hora? Entonces, cuando yo era nuevo creyente, disfruté de todas estas cosas. Hay que decirle a los nuevos, disfrute esas nuevas experiencias. No hay que condenarlo. Eso te emociona, te hace feliz. Pero al pasar los años, entendí que no puedo alimentar mis emociones con las cosas del Señor. Debo alimentar mi espíritu. Debo pasar del sentir al creer. Yo quiero que le digas a la persona que tiene a tu lado, dile, debes pasar del sentir al creer. Yo he contado este testimonio, pero lo voy a volver a contar. Porque son esas cosas que te ilustran esta verdad. Cuando era nuevo creyente, había conmigo un amigo mío. Amén. Yo era una persona, me emocionaba todas estas cosas, el bautismo del Espíritu Santo, la pasión por el Señor, el primer amor por el Señor, hasta ahorita. Amén. Pero yo era una persona más de palabra. Me leí la Biblia 3 veces, leí el Nuevo Testamento como 7 veces, y era más palabra. Entonces yo le decía a mi amigo, pero ¿estás leyendo la Biblia? No, no estoy leyendo la Biblia. ¿Estás estudiando la Biblia? No, estoy estudiando. Era una persona que cuando te saludaba, temblaba. Siento la unción. Y en la adoración yo adoraba, y okay, la lágrima, pero esa persona era como ¿cómo se llama eso que? Sí, un martillo de, cuando él adoraba. Y te saludaba y uno quedaba. ¿Y cómo estuvo el servicio? La palabra, no sé, no me acuerdo la palabra, pero sentí el fuego, se me pararon los pelos, se me pararon aquí esto, y sentí esto, y vi ángel, y vi lo otro. Wow, yo decía, wow, yo estoy en la carne. A los 3 meses vino prueba para esa generación de nuevos creyentes. Hasta ahorita tengo 22 años en el Señor. Él duró solamente 3 meses y se apartó del Señor. ¿Por qué? Porque no podemos basar nuestra vida cristiana en las emociones. Los jóvenes de la iglesia no se puede basar la vida cristiana en las emociones, porque te vas a apartar. Tienes que pasar de lo emocional a la fe. Y no estoy diciendo que que somos unos robots sin sentimientos ni esto, no. Nosotros vamos por la fe y la palabra, vamos a canalizar y a gobernar nuestras emociones. No vamos a dejar que nuestras emociones nos gobiernen a nosotros. Por ejemplo, una película. ¿Una película está diseñada para qué? Una pregunta, ¿por qué una película no dura 7 horas? Porque pierde la emoción. Porque la película, el sonido, ponga una película y quítele la música aburrida. Quítele la pelea de Rocky o cuando está entrenando, tan, 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 tan. Entonces termina la película y tú agarras una escalerita pequeña. Porque las películas están diseñadas para emocionarte en tu oído, en tus ojos. Sales emocionado y está bien. A mí me gusta ver las películas, pero entiendo que ese es el diseño de la película. Y que tú no vas a vivir siendo feliz viendo 10 películas al día para salir emocionado cada vez. Porque escuche bien, lo peligroso de la emoción es esto: que luego de una emoción muy alta, de demasiada felicidad, puede bajar a una depresión
terrible. Pues te lo demuestro bíblicamente, te lo demuestro. Elías hizo caer fuego del cielo, mató a los profetas, hizo caer agua, corrió más rápido que el carro de Acab. Esa noche Elías no durmió. Wow, imagínate que Elías, el super ungido. Fuego del cielo. ¿Quieren una parrilla? Fuego del cielo. ¿Quieren agua para el guri? Agua para el guri. Pero ¿qué sucedió? Así como la emoción se le fue alto, vino una mujer y le dijo: te voy a matar. Ay, quiero morir. Se metió en una cueva. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dejarnos guiar por las emociones. Pues si te dejas guiar por las emociones suben, y así como suben, son más terribles cuando bajan. ¿Están aquí? Entonces todos debemos pasar. A ver, dile a la persona que tiene a tu lado, dile: todos debemos pasar de vivir gobernado por la emoción y sentimiento a vivir por la fe. Vamos a aplaudir fuerte al Señor en esta hora. Entonces, la palabra de Dios dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ahí la palabra es distinguir qué cosas vienen de tu alma, de tus emociones, y qué cosas vienen de tu espíritu. Por ejemplo, cuando a ti te dicen, tienes una impresión muy fuerte, amén, se te puede parar los pelos. Eso viene por la emoción. Y no es algo espiritual, es algo del alma. Tú puedes escuchar una canción del alma, una canción supuestamente cristiana, pero es almática. Quítame el pie de encima. Si esta almohada hablara. Amén. Entonces eso te emociona y hasta te hace llorar. Y tú piensas que es el espíritu, pero es la emoción, porque te tocó el corazón. Y lloraste. Ay, tocó mi corazón, esa canción me tocó el corazón. Y el Señor te dice: esto está en el alma. Entonces, cuando tú te vas a la palabra, tú sabes qué cosas vienen del espíritu y qué cosas vienen del alma. Entonces ahí tú pasas, porque la fe viene ¿por qué? Levante sus dos manos, diga conmigo: la fe viene por el oír la palabra. La emoción viene por lo que entra en los cinco sentidos. La fe viene por escuchar la palabra. Entonces es la palabra la que te va a enseñar a vivir por fe. Es la palabra la que te va a enseñar a dejar de ser un ser emocional, ser carnal, una persona que cualquier cosa lo ofende, susceptible. Si le dices algo se pone a llorar. ¿No has visto personas así? Si no lo tomas en cuenta se pone a llorar, se va. ¿Por qué? Porque es un ser emocional. Tenemos que romper eso en el nombre de Jesús. Y tenemos que empezar en este tiempo a levantar creyentes, hijos de Dios, que anden por la palabra de revelación, que anden por la palabra de Dios, que caminen por fe, porque el justo por la fe vivirá. Vamos a aplaudir fuerte al Señor en esta hora. ¿Cómo andaba Habacuc? Adicto a las emociones. Señor, ¿por qué esto? ¿Y por qué hay violencia? ¿Y por qué la ley se debilita? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Estaba en la parte emocional. Estaba muy mal. Y entonces el Señor le dice: quiero que dejes de ser un profeta emocional y empieces a caminar por fe. Ya lo entendí, Señor. Así que si no hay aceite, si no hay vino, si no hay vacas en la montaña, si no hay gallinas, si no hay pollo, con todo y esto me alegraré en el Señor. Gracias, Señor, porque esa palabra me cambió la vida.
o no? Entonces debemos hacernos esta pregunta. ¿Vivimos por las emociones, por los sentidos o por las sensaciones? Cuando una persona dice, estoy aburrido, esto me aburre y esto me aburre, dile a la persona que tiene a tu lado, no se aburra, no se aburra. Mucha gente vive deprimida porque son adictas a las emociones. Mucha gente vive deprimida porque viven adictas a las pasiones. Cuando no hay nada de emociones, cae en depresión. Porque después de una gran emoción, a ver, dile a la persona que tiene, después de una gran emoción, si no eres espiritual, puedes caer en una gran depresión. Le pongo otro ejemplo. Por ejemplo, los artistas. Después de un gran espectáculo, después de una gran emoción, la mayoría de ellos dice que se sienten solos. Después que todos los aplauden, de que todos gritan, que hicieron un gran espectáculo, después de eso, si no tienen a Cristo y si no tienen a Dios, pueden caer en una gran depresión. Y por eso muchos artistas que tienen éxito, que lo han logrado todo, que viven adictos a las emociones, muchos de ellos se quitan la vida. Entonces debemos preguntarnos si realmente esta palabra es para nosotros. Comprendemos que el mundo donde vivimos fue diseñado para encarcelarnos a través de nuestras emociones. Salmo 142, verso 7. Daniel, ayúdame con el teclado, ya estoy terminando. Salmo 142. Salmo 142, verso 7. Dice, saca mi alma. A ver, subraya esa palabra alma y coloca espíritu, porque en el hebreo es espíritu. Saca mi espíritu de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Tus sentidos y tus emociones, cuando tú te dejas gobernar por las emociones, cuando tú te dejas gobernar por el alma, tu espíritu está encarcelado. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú, escuche bien, voy a por esta prueba, por ejemplo. Yo ahorita estoy enseñando y está bien, pero si yo profetizo y hablo fuerte y tú no te duermes. Pero si uno habla suavecito y tal, lo otro, la palabra estuvo, apóstol, como aburrida porque no gritó. No sé, faltó unción, faltó fervor. Apóstol, ¿por qué le pasa? ¿Por qué estás predicando tranquilito? Cuando tú eres adicto a eso, eres una persona carnal y emocional. Pero a pesar de cualquier palabra y de la manera y del tono que esa persona predica, si es la palabra y si tú eres un ser espiritual, tú siempre vas a estar atento a la palabra del Señor. Tenemos que dejar de ser adictos a las emociones. Amén. Debemos tomar una decisión el día de hoy. Póngase de pie. Levante sus dos manos. Levante sus dos manos bien en alto. Debemos tomar una decisión de elevar nuestro nivel y calidad de vida. De dejar la vida del alma, de dejar gobernar por las emociones, canalizar nuestras emociones. Porque si usted vive en la vida del alma, su mundo será un mundo de perdición. Será un mundo sin sentido, será un mundo sin razón de vida. Pero el espíritu, la vida del espíritu, la vida de fe, diga conmigo, el justo por la fe vivirá. Levante sus dos manos, diga conmigo, me va a hacer vivir, me va a hacer disfrutar la vida en abundancia que el Señor me ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus dos manos, diga conmigo, seré poderoso. Cada promesa se hará una realidad en mi vida. Diga conmigo, en su presencia hay plenitud de gozo. Diga conmigo, Dios cambiará mi tristeza en alegría. Él me ungirá con óleo de gozo
Y no importa que haya una tempestad, yo descansaré en la palabra del Señor, porque no ando por vista, ando por fe. ¿Cuántos dicen amén? Y si ando por fe, viene una gran bonanza, viene una gran gloria de Dios sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Aplaude fuerte al Rey en esta hora. Levante sus dos manos y en esta hora usted hable con el Señor. Y dígale: Señor, hoy me determino a no vivir más gobernado por mis emociones. Hoy yo rompo esa adicción a mis emociones. Esa adicción que me hace vivir deprimido, que me hace vivir solo, me hace vivir frustrado, que a veces me condena. Señor, hoy me libro de las emociones, de dejarme gobernar por las emociones. Hoy las canalizo por la palabra. Hoy quedan gobernadas por el Espíritu Santo. Hoy renuncio a la ira, a la contienda, al pleito, a la amargura, al resentimiento, a los sentimientos de culpabilidad, de condenación. Oh, Rana Mashai, levante su mano y hable las lenguas del Espíritu en esta hora. Dios te está liberando en este momento. Te está liberando de esas emociones negativas, de esa depresión, de esa tristeza. Trae, Señor, sanidad, trae libertad, Dios mío. Padre, que el Espíritu salga de esa cárcel emocional. Padre, que haya una liberación del Espíritu, una liberación de la vida Zoe, de la vida del Espíritu, de la vida del reino, Señor. Oh, oh, Padre, Espíritu de Dios, hoy te entregamos nuestras emociones. Gobierna sobre nuestras emociones, Espíritu Santo. Que tu palabra gobierne sobre nuestras emociones. Te entregamos nuestros sentidos. Te entregamos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestros sentidos. Te entregamos los miembros de nuestro cuerpo como un instrumento de justicia. Y te pido, Espíritu Santo, que nos libere de la ley del pecado y de la muerte. Y que tú vivifiques nuestros cuerpos, Señor. Que tú gobiernes nuestras mentes, gobiernes nuestra voluntad, nuestras emociones. Que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior a través de tu poder, Padre. Que se rompa el velo de la carne. Que se rompa el velo emocional para entrar en la dimensión del Espíritu. Oh, Ranama Shetereba Kai. Era Maishetarabalababakea. Sera Mama Katarabalababashea. Que tu palabra, Señor, haga una distinción entre las cosas del alma y las cosas del Espíritu. Tu palabra, Señor, es una palabra, Señor, tu palabra es espíritu y vida. Imparte vida, Señor, a nuestro espíritu. Que nuestro espíritu sea alimentado. Que nuestro espíritu sea impartido por tu Espíritu Santo y por tu palabra, Señor. Oh, Renama Shetere Babakai. Levante sus manos. El día de hoy Dios te libera de la depresión en esta hora. Dios te libera de la depresión. Dios te libera de la tristeza. Dios te libera de la soledad. Dios te libera del dedo que te señala, que te acusa. Dios te hace libre en este momento. Oh, santo eres, Señor. Yo declaro libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro libertad en el nombre de Jesús. Levante sus manos. Padre, oro por este pueblo. Que esta palabra sea improntada en su espíritu. Sea escrita en su mente y en su corazón. Que el día de hoy, Señor, no salgan de este lugar emocionados, sino que salgan entendidos y decididos a caminar en esta palabra. Decidimos el día de hoy caminar por fe. El justo por la fe vivirá, en el nombre de Jesús. Amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor.
Aplaude fuerte al Rey. Aplaude fuerte al Rey en esta hora. Aplaude fuerte a tu Señor. Oh, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En esta hora vamos a ofrendar con gozo, con alegría. Amén. Ser agradecidos con el Señor por su palabra, por el privilegio que nos da de esta gracia, de la gracia del favor que Dios nos hace, que podamos nosotros participar en el dar para el Señor. Amén. Así que dé con alegría, dé con gozo y vamos a cantar una alabanza a nuestro Señor.